Cordial saludo, mi nombre es Valentina Veinte Zapata de Data Science Generación 101 y esta es la prueba del módulo SQL para el análisis de datos. El primer punto consiste en crear el modelo respetando las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Entonces, tenemos películas con los siguientes atributos: ID, que es un entero y una clave primaria, nombre, que es un varchar de 255 y año, que es un entero. Y en tags tenemos ID, que es un entero y una clave primaria, y tag, que es un varchar de 32. Además, al observar el modelo podemos notar que la relación es de muchos a muchos, por lo tanto es necesario crear una tabla intermedia. Esa tabla intermedia yo la denominé películas-tags y tiene los siguientes atributos: películas ID, que sería la foreign key del ID de películas, y tags ID, que sería la foreign key del ID de tags, y la clave primaria se compone de películas ID y tags ID. El segundo punto consiste en insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, en este caso sería ciencia ficción, acción y suspenso, y la segunda película debe tener 2 tags asociados, en este caso ciencia ficción y acción. El tercer punto consiste en cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces básicamente hice un left join entre películas y películas-tags, y también mostré el ID de las películas porque sabemos que la primera película, la de ID 1, es la que está relacionada con 3 tags, y la segunda película es la que está relacionada con 2 tags y el resto ya debería ser 0. Entonces básicamente esta fue la consulta. El cuarto punto consiste en crear las tablas de un nuevo modelo. Preguntas con un ID, que es un entero y la clave primaria. Pregunta, que es un varchar de 255. Respuesta correcta, que es un varchar. La tabla de usuarios con un ID, que es entero y la clave primaria. Un nombre, que es un varchar de 255, y la edad, que es un entero. Y la tercera tabla es respuestas, que tiene un ID, que es un entero y es una clave primaria. La respuesta, que es un varchar de 255. Usuario-ID, que sería la clave foránea, que también es un entero, y pregunta-ID, que sería la clave foránea de la tabla de preguntas y que también es un entero. Y aquí estarían las 3 nuevas tablas. El quinto punto consiste en agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Y en la tabla de respuestas, la primera pregunta debe ser respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. En este caso, las respuestas la dieron el usuario número 1 y el usuario número 2. La B dice que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. En este caso la contestó el usuario 3. Y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. En este caso del usuario 4, 5 y del 1. En cuanto a las respuestas, podemos observar que la respuesta a la pregunta
número 1 es París y acá se puede ver que está correcta. Y la respuesta a la pregunta 2 es 4 y se puede ver que acá está correcta. En cuanto a las que debían de estar incorrectas, las respuestas eran Leonardo da Vinci, Marte, 1939, y aquí las respuestas fueron Miguel Ángel, Júpiter y 1945. El 6 dice, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Este punto lo hice de dos maneras, la primera con un left join y un and para que aparezcan todos los usuarios, incluso aquellos que no tienen ninguna respuesta correcta. Por lo tanto, debería aparecer un 0 en el número de respuestas correctas. Y la segunda con un inner join y con un where, donde solo van a aparecer aquellos que tengan por lo menos una respuesta correcta. El 7 dice, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. La clave de este ejercicio era hacerlo con un left join para que incluyera todas las preguntas de la tabla preguntas y hacerlo con un and porque si se utiliza un where, lo que pasa es que excluye todas las opciones en las que no se cumple por lo menos una vez esta condición. Entonces, la primera pregunta la respondieron de forma correcta 2 usuarios, la segunda una vez y el resto ninguna vez. La 8 dice, implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Yo ya ejecuté los dos alter. En el primero, donde borro la clave foránea, y en el segundo, donde vuelvo y agrego la clave foránea y aparte con la restricción del borrado en cascada. Entonces, como vamos a borrar el usuario de ID 1, recordemos que el usuario de ID 1 había contestado la respuesta con ID 1 y la respuesta con ID 6. Entonces, al ejecutar el delete, podemos ir a refrescar respuestas. Podemos observar que no está ni la respuesta de ID 1 ni la respuesta de ID 6. Bueno, y en usuario ID no aparece ninguno con el ID 1. El 9 dice, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. El alter ya lo ejecuté y lo nombré check usuarios edad. Entonces, al intentar insertar un usuario, en este caso con 16 años, nos dice básicamente que lo que estoy intentando hacer viola la restricción check usuarios edad. La 10 nos dice, alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email debe tener la restricción de ser único. Por lo tanto, para ello necesitamos dos alter, el primero para agregar la nueva columna que es un email y va a ser un varchar, y la segunda para agregar la restricción de que sea único. Entonces, al ejecutar y refrescar la tabla usuarios, por defecto todos los usuarios que ya habíamos creado con anterioridad van a tener en el campo email como nulo. Para probar la nueva restricción, lo que hice fue actualizar el email de uno de los registros que ya estaban, en este caso el de ID2, donde Bob ya tiene su correo electrónico, y voy a intentar añadir un nuevo registro que tenga el mismo email. Y al hacerlo, básicamente nos dice que se está violando la restricción de unicidad. Bueno, muchas gracias. Básicamente esos serían los 10 puntos de la prueba SQL para el análisis de datos.